Bueno, gente querida, vamos a empezar o vamos a continuar con la hidroestática. Y como le dije ayer, la hidroestática se compone de varias partes. Primero es básicamente, como le dije, el movimiento, los líquidos en estado de reposo, ningún movimiento, personalmente ningún movimiento. Entonces, los líquidos en estado de reposo hablan de presión, hablamos de densidad de un líquido, que es lo que nos va a determinar medianamente la masa en del líquido, digamos, lo que nos va a aproximar a la idea de la masa del líquido a partir de la relación con el volumen. Vamos a hablar también de la gravedad, de la profundidad o de la altura a la que se encuentra sumergido un objeto, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos y en todos los casos hemos visto que siempre la altura y la gravedad, en nuestro caso, siempre están presentes, ¿sí? Tanto en las energías como lo demás. Y bueno, y la presión hidrostática, como se conoce, presión es una fuerza. Entonces también es una energía, ¿sí? Es una medida de energía. Entonces también tenemos que empezar a mirar ese tipo de cosas. Porque las fórmulas en realidad son iguales. Entonces ahora lo que vamos a hacer, y yéndonos a diferenciar dos cosas que les decía ayer, que es un líquido que está en un recipiente o un objeto que está sumergido en un recipiente, ¿sí? Cuando tiene la acción de la atmósfera y cuando no tiene acción de la atmósfera. Ayer hacíamos un pequeño problema sobre eso, ahora nos vamos a abocar para ver la diferencia, ¿sí? Vamos a tomar un problema. Dice que un pez se encuentra sumergido en el mar a 30 metros de profundidad. ¿Qué presión soporta el mismo? ¿Sí? La altura es 30 metros. O sea, tenemos un pescadito, ¿sí? Tenemos un pescadito, tenemos el mar. Qué lindo mi pescadito. Tenemos un pescadito que está sumergido, así está más divertido, que está sumergido a 30 metros, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Si nosotros decimos que la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad, por la altura o la profundidad, nos falta algo que es la densidad. Y la densidad del agua de mar siempre es la misma. Yo le decía que era 1,3 o 1,003, perdón, ayer no me equivoqué, o 1,27 en los dos casos gramos sobre centímetros cúbicos, ¿sí? O sea que la presión la vamos a ir trabajando en dinas. Y a lo que le vamos a sumar, en este caso, la presión atmosférica. Entonces, a la presión hidrostática le vamos a sumar la presión atmosférica, ¿sí? Porque la atmósfera ejerce una presión sobre la superficie y esto también a su vez ejerce una presión sobre el pobre pescadito, y vamos a sacar la presión total que es la que soporta el pescadito, ¿sí? Entonces, tomando estos datos, lo único que me queda es reemplazar. Yo reemplazo la densidad, gramos, centímetros cúbicos, y yo podría decir que también, si lo quisiera sacar en Newton, y esto presten atención, que, por ejemplo, 1,0327, ¿sí? Que 1,3, estoy lento, 1,3 gramos sobre centímetros cúbicos es igual a 1,3 kilogramos sobre
metros cúbicos. Y usted me va a decir cómo hizo eso. Y bueno, si yo paso 1,3 gramos a kilogramos, me queda 1,3 por 10 a la, por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Sí? Si yo paso gramos a kilogramos, tengo 1,3 por 10 a la menos 3 sobre centímetros cúbicos a metros cúbicos es 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Acuérdense que si bien tengo dos lugares, yo multiplico, a ver, yo tengo en la escala, y esto para que lo sepan, yo tengo en la escala, por ejemplo, metro, decímetro, centímetro, ¿sí? Cuando yo hablo de cúbicos, ¿sí? Tengo 10 lugares, ¿sí? Tengo 3 lugares. Entonces, si yo estoy parado acá, si el 1 está parado acá, yo tengo que completar los 2 lugares que me faltan, los 3 lugares de acá, ¿sí? Y de ahí me queda el 0,6 cuando hablo de cúbicos, ¿sí? Entonces es lo mismo que eso. Entonces me va a quedar, si yo divido 1,3 sobre 1, me queda 1,3. Y si divido 10 a la menos 3 dividido 10 a la menos 6, me queda 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, 1,3 gramos sobre centímetros cúbicos es lo mismo que 1,3 por 10 a la 3 kilogramos centímetros cúbicos. Entonces, para poder sacarlo en Newton sobre metros cuadrados o pascales, que es básicamente lo mismo. Entonces, tomo la densidad 1,3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados por 30 metros más, y acá, voy a borrar esto, y acá es donde equiparo, ¿sí? Todas las medidas de presión. Las medidas de presión, ¿sí? Con respecto a la atmósfera, ¿sí? De presión, son las siguientes. 760 milímetros de mercurio o un Torricelli es lo mismo que una atmósfera, es lo mismo que 1,013 por 10 a la 5 pascales o newton sobre metros cuadrados, o es lo mismo que 1,013 por 10 a la 6 dinas sobre centímetros cuadrados o varios. ¿Sí? Va. ¿Sí? Esas son las medidas. Ah, bueno, sí, disculpen. Las medidas de presión, ¿sí? Las medidas de presión lo voy a hacer acá abajo para que lo copien, ¿sí? Son, y siempre para tener presente, para hacer cambios de unidades, 700, lo voy a hacer acá, después sigo con el problema, si lo copian, 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que una atmósfera, ¿sí? Todo esto son medidas equivalentes en las que se puede medir la presión. Una atmósfera, 1,013 por 10 a la 5 pascales o newton sobre metros cuadrados, que es lo mismo, y
1,013 por 10 a la menos, por 10 a la 6 dinas sobre centímetros cuadrados, que es lo mismo que varios. Varios. ¿Se vio ahí? ¿Se ve mejor ahí? ¿Sí? Estas son las equivalencias de presión en esto cuando tenga que pasar las... de nada. Esto cuando tenga que pasar de unidades, ¿sí? Voy a asumir estos valores. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque por ahí, como siempre digo, los choice, por ahí me piden una unidad que no la tengo. Bueno, a ver, el contexto, Carla, es la presión, ¿sí? Presión hidrostática, la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre, ¿sí? Y a su vez la presión que ejerce, ¿sí?, un líquido a partir de su densidad por acción de la gravedad en una determinada profundidad. Ese sería el contexto, ¿sí? Es Newton metros cuadrados, sí. Ese sería el contexto, Carla, en el que estamos hablando de esto. Estas medidas de presión, pascales, Newton sobre metros cuadrados. Estas son las unidades de presión en las que se mide, ¿sí? Toda presión se mide en estas unidades. Podemos medirlo en pascales, en varios, en dinas, centímetros cuadrados, newton, metros cuadrados, milímetros de mercurio y en atmósferas, ¿sí? Nosotros, en principio, asumimos que las condiciones normales de presión que existen sobre la superficie de la Tierra es una atmósfera, ¿sí? Puede haber condiciones en las que haya más o menos, pero como condición normal, y nosotros vamos a trabajar siempre en condiciones normales, vamos a asumir una atmósfera, salvo que el problema nos indique que la cantidad de atmósferas es diferente, ¿sí? Entonces, esto nos sirve, esto que está acá nos sirve a modo de poder entender y poder calcular cuando nos piden en los choice, ¿sí?, una medida, ¿sí?, que no está contemplada. Por ejemplo, yo lo que fui haciendo fue pasando todos los datos para obtener newton sobre metros cuadrados o pascales. Ahora, el problema podría presentarme el resultado, el choice, en milímetros de mercurio. Entonces necesitaré estas medidas equivalentes para pasar de pascales a milímetros de mercurio. Ese es el contexto, Carla, como para que quede, para que se entienda, ¿sí?, de qué estamos hablando. Sí, porque si estamos perdidos en la nebulosa. Entonces, si yo a esto le tengo que sumar algo, ¿sí? Si yo a esto le tengo que sumar algo, le voy a terminar sumando newton sobre metros cuadrados, es decir, le voy a sumar la presión atmosférica o la atmósfera en esta medida, ¿sí?, a este problema en esta medida. ¿Por qué? Porque de acá, si yo veo, lo primero que veo, que es lo primero que yo digo esto es un newton. ¿Sí? Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado es newton. Este metro de acá, como tengo una multiplicación, simplifico acá, me queda 2, newton sobre metros cuadrados, newton sobre metros cuadrados o pascales, que para el caso es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Si no lo copiaron, generalmente al final del librito de física, de la parte de física, están las equivalencias. Entonces, como dije, a esto le voy a sumar, voy a sacar este recuadro que hice, porque si no se va a mezclar todo y va a quedar un enchastre. ¿Sí? Voy a dejar nada más que la simplificación. Voy a hacer los números más grandes. Entonces, después de haber pasado mi densidad, ¿sí?, mi densidad, que es 1,3 por 10 a la 3 kilogramos
sobre metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados por los 30 metros, simplificando los metros, acá me quedan metros cuadrados, más el equivalente de la atmósfera en pascales o en newton metros cuadrados, que es 1,013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Entonces, una vez multiplicado esto y sumado esto, voy a saber la presión que recibe el pescadito. ¿Sí? Y lo cual voy a calcular en este mismísimo instante. 1.3 exponente a la 3 por 9.8 por 30 más 1.013 exponente a la 5 me da que recibe una presión de 483.500 pascales o newton sobre metro. Todo esto me da 483.500 pascales o newton sobre metros cuadrados. ¿Sí? Ahora, no obstante ello, esto es lo que me da a mí el problema. ¿Sí? Pero resulta que nosotros tenemos un choice que nos puso todas las medidas, ¿sí?, en atmósferas. ¿Sí? Espero un ratito que copien, si están copiando, así lo planteo el pasaje de unidad. ¿Sí? Porque también ahí quiero llegar acá. Sí, dígame, María Victoria. En alguna situación no tenemos que poner la presión atmosférica. Sí, ya vamos a ver la diferencia, ya vamos a poner el pescadito en otro lado. ¿Sí? Por eso quiero ver que vean las dos situaciones. No se ría porque el otro problema también tiene un pescadito. Porque me era complicado poner un buzo en otro lado. Era más fácil poner un pescadito en otro lado que poner un buzo. Entonces, resulta que a mí mi problema me da como dije, mi problema me da, mi pescadito recibe una presión, pero este muchacho puede controlar, el pescadito tiene una presión, ahora no quieren andar. El pescadito, a ver. El pescadito tiene una presión, o recibe una presión, de 438.500 pascales. Pero resulta que a mí todas las opciones del choice, ¿sí?, me las dan en atmósferas. ¿Sí? Me las dan en atmósferas. ¿Sí? ¿Cómo hago? Entonces, voy a pasar mis 438.500 pascales a atmósferas. Y es muy simple, es la bendita regla de 3. 1,013
por 10 a la 5 pascales es igual a una atmósfera, por lo que le decíamos recién. Entonces, perdón que me interrumpa, pero me parece que se equivocó un número ahí, o soy yo la que no entiende. ¿No sería 483.500? 43, a ver, lo tengo acá, 483.500. Tiene razón, muchísimas gracias. Lo tengo en la calculadora para no borrarlo y lo tenía ahí. Gracias, gracias, gracias. De nada. Entonces, mis 483, sí, mis 483.500 pascales serán. Yo podría hacer una reducción muy simple, ¿sí? Pero no la voy a hacer. Entonces voy a agarrar mis 483, este numerito, y lo voy a dividir directamente por lo que vale eso. Dividido 1.013, ponete la 5. Y me ve igual a 4,78 o 4,77 y pico, 4,78 atmósferas. ¿Sí? Esa es la presión que recibirá el pescadito, ¿sí? A 30 metros de profundidad. Es un pescadito que se las banca, ¿sí? Porque imagínense la presión que hace. ¿Sí? Yo por ahí le decía la otra vez que por ahí la física ayuda a entender por qué no. Si nos piden milímetros de mercurio, hacemos exactamente lo mismo. Si nos piden DINA sobre centímetros cuadrados o varios, hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Pero siempre teniendo el mapa de referencia, ¿sí? Yo le decía que por ahí la física sirve para hacer turismo, sobre todo en la época del verano, ¿sí? Yo cuando me meto al río, ¿sí? Cuando yo me sumerjo en el río, voy a recibir una presión, no solamente la presión del agua, ¿sí? La presión del agua misma, la presión hidrodinámica, sino también tengo que calcular la presión atmosférica, tengo que suponer la presión atmosférica siempre. Entonces voy a saber si me la voy a bancar o no me la voy a bancar, ¿sí? Alguien dijo alguna vez, que no me acuerdo quién era, que eso de andar jugando a no respirar bajo el agua cuando éramos chicos, al menos yo cuando era chico hace una montonera de años, si nos metíamos muy profundo, durábamos menos. Entonces la avivada era quedar lo más arriba posible para poder jugar y poder ganar, ¿sí? Pero era una soncera. Después entendí con los años, y a partir de la física entendí con eso. A mayor profundidad cambia la presión. Sí, fíjense la fórmula, ¿sí? Presión hidrostática, ¿sí? Densidad, gravedad, altura. A medida que la altura aumenta, ¿sí? A medida que la altura aumenta, ¿sí? La presión aumenta. ¿Sí? No es lo mismo la presión. De ahí lo de las máquinas que investigan y eso tiene historia en el fondo del mar, ¿sí? Que son muy resistentes. La historia del armado de submarinos, de los astilleros que arman submarinos, ¿sí? Tienen en cuenta esto, ¿sí? Porque la gravedad es constante, la densidad también es constante, digamos, el mar no cambia su densidad, es 1,3 o 1,027, es lo mismo, ¿sí? Pero a medida que vamos más profundo, ¿sí? 400, PDC que no leí porque me lo borro muy rápido.
sería pasado a hectopascales. A hectopascales, ejercicios más o menos así, y me confundí un poco. No, yo los hectopascales, una cosa es esto, a ver. Sí, espérense que ahí por ahí, sí, en eso de los pasajes de unidades y hectopascales se confunden. Esto es pasar pascales a atmósferas. ¿Sí? En lo que usted me está preguntando es moverme en los pascales. ¿Sí? Entonces yo tengo 4, 8. Prometo que lo limpio el pizarrón. Juro que lo limpio. Pero vos rotando con una mano, o sea, 4, 3, 8, uy, dale con 3, 8. 4, 8, 3, 5, 0, 0 pascales. ¿Sí? Si yo lo quiero pasar a hectopascales, me voy a mover en una escala diferente. Es decir, en la escala de los kilos, hectos, deca, ¿sí? Es otra escala, lo que me pregunta. Entonces yo me voy a correr. Esto es pascal, esto es decapascal y esto es hectopascal. La coma va ahí, ¿sí? Sacaría nada más que estos dos ceros para... Me quedarían 4.835 hectopascales. Sí, a ver, espérense que yo por ahí estoy mirando el pizarrón y no veo el... Y cuando me doy vuelta que está... Sí, ¿por qué? ¿Por qué usé eso? Bien, todas estas dudas que me interesan. Bien, ¿por qué usé para medir la atmósfera esa medida? Yo digo que la densidad, la presión hidrodinámica, la presión hidrostática es la densidad por la gravedad por la altura, más la presión atmosférica. ¿Sí? La presión atmosférica yo la voy a asumir en una atmósfera, ¿sí? Porque es la presión estable en condiciones normales, ¿sí? En las que tiene una persona, las que ejerce. La presión atmosférica se mide en una atmósfera a partir de que en condiciones normales es la presión que ejerce la atmósfera, ¿sí? Sobre la superficie de la Tierra. Pero a mí esta unidad me va a terminar dando en newton sobre metros cuadrados. Y no tiene nada que ver, no puedo mezclar y sumar pollos con patos. Entonces, o pongo todo igual, y los newton metros cuadrados o pascales, que es lo mismo. ¿Sí? Y no puedo mezclar pollos con patos. Entonces tengo que poner o todos pollos o todos patos. Entonces a esto lo convierto en pollo a partir de su equivalente en pascales. ¿Sí? Y así lo puedo sumar. Así sería la historieta esta. De por qué yo usé para reemplazar a la atmósfera 1,013 por 10 a la 5 pascales. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Con respecto a los hectopascales, por ejemplo, que me hablaba recién, yo a esta coma la voy a correr un lugar y ahí. Y me quedaría, si este es el pascal, para irme a un hecto, o sea, como tengo 5, voy a agregar todos los ceros para tener, agrego desde ahí, desde esta coma, 5 lugares, o sea, agrego 2 ceros. Entonces, me quedarían 1013 hectopascales, aquel que me preguntó, o aquella persona que me preguntó de los hectopascales. ¿Sí? Básicamente, en lo que trabajamos nosotros y en el mundo en el que nos vamos a mover para hacer la presión hidrostática o la presión hidrodinámica que viene después, ¿sí? Nos vamos a mover en el mundo de los pascales, no tanto de los hectopascales, ¿sí? Los hectopascales o estas medidas así que surgen a partir de la escala de Simela, ¿sí? Tienen que ver con otros medios, ¿sí? Por ejemplo, el aire, ¿sí? La presión en el aire, dependiendo de la altura, también es diferente y ahí sí trabajamos con hectopascales, ¿sí? Pero eso para otro día, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar, ¿sí? En el aire. ¿Sí?
Bueno, veamos otra cosa. Otro problemita. Vamos a cambiar el pescado de lugar. Ahora vamos a poner el pescado en una pecerita, ¿sí? Y vamos a decir lo siguiente. Un pez se encuentra sumergido en una pecera cerrada. Entonces ahora yo tengo una pecerita, la hice redondita porque no me sale cuadradita, me quedaría así, ¿sí? Y donde tengo el mismo pescadito, ¿sí? El hermanito del pescadito anterior. A ver, vamos a poner un ojo. Ahí está. Y una aleta. El hermanito del pescadito anterior, ¿sí? Que está sumergido en una pecera, ¿sí? La pecera está cerrada. O sea que la presión atmosférica, y esto es lo que quería que vieran, la presión atmosférica que se va a dar en este punto no va a incidir sobre el líquido de la pecera. Entonces, yo no voy a tener que calcular no le voy a tener que sacar la presión atmosférica, porque no la voy a necesitar, porque solamente a este pescadito lo va a afectar la presión propia del líquido que tiene la pecera, que en este caso es agua. Y ya no es agua salada, sino que es un agua diferente. Sí, tiene que ser dato el que esté cerrada o el que esté abierta. ¿Sí? Que esté cerrada o que esté abierta tiene que ser dato. ¿Sí? En todos los problemas de presión hidrostática, ustedes van a ver que o está cerrado o está abierto. Si está abierto, ustedes automáticamente, cuando sacan presión hidrostática, ahí nomás le suman la presión atmosférica. Si está cerrado, solamente presión hidrostática. Estoy con presión hidrodinámica a full. Bueno, un pescadito sumergido en una pecera cerrada llena de agua. Si soporta una presión, fíjense acá. Acá el dato que me dan es que el pescadito soporta una presión. Bueno. Soporta una presión, ¿sí? De 12,48 milímetros de mercurio. Lo que quiero saber ahora es a la profundidad que se encuentra. ¿Sí? Yo voy a usar, para calcular esto, ¿sí? La fórmula básica de presión hidroestática, densidad por gravedad por altura. ¿Sí? Primer punto. La densidad del agua, ¿sí? Es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? O 1 por 10 a la menos 3, 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Yo estoy pasando, y fíjense porque las dos veces lo hice a propósito, estoy pasando de gramos a kilogramos, no al revés. Ya después voy a hacer uno donde pasemos al revés para que vean cómo se pasa, que es diferente. Pero si yo paso de gramos a kilogramos, siempre agrego al valor de los gramos 10 a la 3, ¿sí? La densidad. Entonces me dice, ¿a qué profundidad se encuentra? Fijémonos que yo ya con la densidad ya tengo para calcular la altura, ¿sí? Entonces voy a decir, pero acá es donde
se me va a complicar si uso milímetros de mercurio. Porque los milímetros de mercurio son milímetros de mercurio. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Los milímetros de mercurio no me dan nada, o sea que voy a tener que moverme de acá, ¿sí? Por ejemplo, a Dina sobre centímetros cuadrados si uso esta densidad, o a Newton sobre metros cuadrados si uso esta densidad. Entonces voy a decir, primer pasaje de medida, el próximo pasaje de medida, y voy a trabajar, elijo trabajar, ¿por qué? Porque mi problema, mi choice me lo da en centímetros, me da la altura en centímetros. A ver, sentido común, una pecera no tiene millones de metros, sino tiene básicamente 1 metro, 2 metros máximo, ¿sí? Entonces, en este sentido, la altura yo lo voy a medir en centímetros, o sea que voy a trabajar con esa densidad. Entonces a esto lo voy a pasar a dinas sobre centímetros cuadrados. Entonces voy a tener 12,48. Que 1,013 por 10 a la 6 dinas, al revés, dinas sobre centímetros cuadrados es 760 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que tengo yo? 12,48 milímetros de mercurio. Entonces, voy a multiplicar las dinas con los 12,48 milímetros de mercurio y los voy a dividir sobre 360. Entonces, si yo supiera dónde la dejé, acá está. 1.013 exponente a la 6 por 12.48 dividido 760 me da como 16.635 dinas, o sea, le evito los decimales. Me da que la presión es 16.635 dinas sobre centímetros cuadrados igual, ¿sí?, a 1 gramo sobre centímetro cúbico por 980 centímetros sobre segundos cuadrados por altura. Y acá una cuestión muy fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque si yo paso esto, multiplicando esto por esto, me va a multiplicar lo mismo. Lo único que voy a hacer para sacar la altura sin ni siquiera despejar la fórmula, ¿por qué? Porque yo sé que esto, y ya lo hemos visto muchas veces, que está multiplicando la altura, pasa dividiendo al otro término cuando veíamos ecuaciones, ¿sí? Entonces, voy a dividir 16.635 dividido 980. Y eso me va a dar la altura en centímetros, la profundidad a la que se encuentra el pescadito. 16.635 dividido 980. ¿Sí? Y me da que está a 17 centímetros. El pescadito se encuentra a 17 centímetros de profundidad. ¿Se entendió? Profe. Sí. Entonces lo que tengo que hacer es, para sacar la altura, uso la gravedad y uso la presión que yo ya había sacado en dinas. Claro, la paso a dinas porque en el único momento que me va a dar, y acá le erré y no lo corregí, recién lo estoy viendo, centímetros cuadrados. ¿Sí? Porque con la única posibilidad, con la única medida que yo voy a tener
la única medida, o la única medida de la atmósfera que yo voy a tener, centímetros, metros, lo que sea, es con Dina sobre centímetros cuadrados o con Newton sobre metros cuadrados. Entonces voy a pasar estos milímetros de mercurio que tengo acá, ¿sí?, a dinas, ¿sí?, a partir de la equivalencia. Por eso era importante lo del cuadrito del principio. Es decir, Gracias. tengan presente eso siempre, ¿sí? O sea, es también usar un poquín el divido pH, sí. Exactamente, presión hidrostática sobre gravedad. ¿Pero por qué? Porque esto es 1, ¿sí? Porque la densidad del agua es 1, ¿sí? Del agua normal es 1. Ahora, si fuera otro líquido en el que está el pescadito que tiene otra densidad, tendría que multiplicar esto de ahí, ¿sí? ¿Sí? ¿Ven la diferencia de lo que... Sí, dígame, María Victoria. Sí, lo podría hacer con pascales, ¿sí? Pero no sacaría la distancia nunca, ¿sí? Nunca sacaría la distancia con pascales. Lo podría hacer con Newton sobre metros, ¿sí? Cambias acá, ¿sí? Newton sobre metro. Entonces, en lugar de darme 17 centímetros, me va a dar 0,17 metros. Sí, 0,17 metros. ¿Sí? Cambio acá, en lugar de 10 a 6, 10,5. ¿Sí? Acá pongo 9,80. ¿Sí? Lo corrijo, lo hago con pascales, o Newton sobre metros cuadrados, que es lo mismo. No se pongan mal, digo, para que vean que son los mismos números, digamos. ¿Sí? Y hay una diferencia acá, por ejemplo, en la gravedad, donde yo voy a poner 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Acá voy a cambiar esto, voy a poner 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Y acá voy a poner newton sobre metros cuadrados. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Me va a dar básicamente lo mismo, digamos. ¿Sí? Acá le voy a cambiar newton sobre metros cuadrados, ¿sí? Para sacarlo en pascal, ¿sí? Acá la 5. Entonces lo que hago es 1.013 exponente a la 5 por 12.48 dividido 760 y me da 1663,45. ¿Sí? Acá le pongo los decimales porque me van a hacer falta. ¿Sí? 1663.45. Entonces, a 1600, ¿sí?, con 45 lo divido, ¿sí? Y acá ya voy a multiplicar, ¿sí? Lo divido. 1 exponente a la 3 por 9.8, cierro el paréntesis, y me da 0,169, 0,17, es lo mismo, ¿sí? Quedó por los redondeos. 0,169 me da, ¿sí? Básicamente me da 0,169 metros, que es lo mismo que 17 centímetros. O sea, redondeo acá, 0,17 metros es lo mismo que 17 centímetros. ¿Sí, María Victoria? Creo que era vos la que me pediste lo del... Ah, bien. Exactamente. Sí. Sí. Bien.
Ahí está, eso está bueno, que por ahí nos reconozcamos veamos donde metimos el dedo. ¿Sí? Donde metimos mal el dedo. ¿Sí? Bueno. Bueno. Ahora, como para sentirnos mejor, vamos a ver al amigo Arquímedes, a ese muchacho que está tan eufórico, que le importó muy poco la condena pública, sino que salió a festejar que había logrado algo que había buscado por años, que es el principio de flotación de los cuerpos. ¿Sí? Porque, a ver, y Arquímedes era un tipo muy común. Arquímedes planteaba, o se preguntó en algún punto, de por qué los cuerpos flotan. Y Arquímedes terminó diciendo que los cuerpos flotaban porque había una diferencia porque había una diferencia de una fuerza que tenía que subir sobre la fuerza que aplicaba el barco sobre la superficie del agua. Entonces después se modificaron, hicieron un montón de cosas diferentes, pero en realidad Arquímedes, cuando se estaba bañando, encontró que el empuje, ¿sí?, es igual, ¿sí?, el empuje es igual al peso, ¿sí?, o la fuerza ascensional, al peso del líquido del volumen del líquido desalojado por el cuerpo cuando se mete a la bañera. ¿Sí? No sé si lo dije bien porque es como un trabalengua y no me lo acuerdo. Pero acá lo que nosotros tenemos es que el empuje es densidad, gravedad por volumen. ¿Sí? A veces tendremos que distinguir, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que el empuje es esto, nosotros cuando hablamos de un cuerpo sumergido, vamos a hablar de un peso aparente. Porque, a ver, aparente. Por eso recomiendan, ¿sí?, con gran tino a las personas que tienen gran peso a hacer gimnasia en el agua. ¿Por qué? No solamente porque hay menor resistencia de la gravedad, ¿sí? No, hay menor, y en realidad todos hablan de que hay menor resistencia de la gravedad. En realidad, lo que pasa es que el cuerpo sumergido tiene un peso diferente al que tiene en el aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente Arquímedes sí, no. El peso aparente no es lo mismo que el peso específico. ¿Sí? Después vamos a ver densidad y peso específico, pero el peso aparente no es lo mismo que el peso específico. ¿Sí? El peso aparente es la densidad por la gravedad por el volumen. Ahora, bien, señores y señoras y señoritas y señoritos. Las fórmulas son iguales. Las fórmulas son absolutamente iguales. ¿Sí? Pero ¿cómo las diferencio? Porque en algunos casos, si tenemos las dos cosas, yo voy a hablar de que el empuje es la densidad del cuerpo con respecto al volumen del líquido. Y el peso aparente es la densidad del líquido con respecto al volumen del cuerpo. Ah.
Y en eso es que diferencio cuando tengo peso aparente o cuando tengo empuje. ¿Sí? Básicamente. Pero se pueden usar indistintamente. ¿Sí? No es que siempre las condiciones son así, sino se pueden usar indistintamente. Vuelvo a mi principio básico. Entonces, si yo quisiera calcular el empuje que ejerce el agua en una esfera de 3 centímetros de diámetro que está totalmente sumergida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el empuje que le ejerce el agua a una esfera de 3 centímetros de diámetro, ¿sí? Que está totalmente sumergida? ¿Sí? ¿Se entiende? Primero, por ahí, para entenderlo, vamos a hacer dibujito. Dibujito. Esfera. Bueno, esto es un círculo, pero si le damos luz y sombra, parece una esfera. Una esfera, ¿sí? Que está totalmente sumergida. ¿Cuál es el empuje que ejerce el agua sobre dicha esfera? Y ustedes me van a decir, tengo la densidad del líquido y el volumen del cuerpo, porque voy a usar, como por eso les dije, es indistintamente, la densidad del líquido y el volumen del cuerpo. Voy a usar para calcular el empuje que recibe la esfera. Y ustedes me van a decir, pero, profe, o sea, está todo bien, pero usted nos dice que la esfera, lo único que nos dice que la esfera tiene 3 centímetros de diámetro. Y el volumen, nos vamos a remitir a una de las clases primeras que tuvimos, que era que el volumen de la esfera es igual a 4/3 por pi por radio al cubo. Es decir, que no voy a usar 3 centímetros, sino que voy a usar 4/3 por pi por 0, por 1,5 centímetros al cubo. Y ahí voy a tener. Y la densidad del agua. Y otra vez, profe, no tengo nada. Sí tiene usted la densidad del agua, siempre la tiene. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y de esta forma voy a calcular el empuje. A ver, primero calculo el volumen del agua. El volumen de la esfera, el volumen del agua. 4/3 por pi por 1,5 al cubo es igual a 14,13 centímetros cúbicos. ¿Sí? Este es el volumen de la esfera. ¿Sí? Tengo la densidad del agua, entonces voy a decir, perdón, yo acá me confundí. Es densidad del cuerpo, volumen del líquido, densidad del líquido, volumen del cuerpo. Exactamente, ahí me confundí yo. Me quedé pensando mientras resolvía. Entonces, como dije, voy a calcular el empuje. El empuje es igual entonces a la densidad del líquido, ¿sí? 1 gramo sobre centímetro cúbico, por la gravedad que es 980 centímetros sobre segundo cuadrado, por 14,13 centímetros cúbicos. ¿Sí? El empuje se mide en este caso, dinas o newton, ¿sí? Es una fuerza.
Entonces me queda solamente multiplicar 14.13 por 980 por nada más que eso. Igual. 13.847 dinas. El empuje que recibe la esfera es 13.000, vamos a poner acá, 13.847 dinas. Esa es la fuerza, el empuje, ¿sí?, que recibe nuestro cuerpecito, ¿sí?, nuestra esferita de abajo hacia arriba. De hecho, eso no le alcanza para mantenerse a flote, ¿sí?, porque está totalmente sumergida. ¿Se entendió? A don Arquímedes, genial. ¿Vieron qué lindo Arquímedes? Yo una vez vi una pintura de Arquímedes. Era fachero el hombre. Tenía sus fachas. Una barba interesante. No, bien arreglado. No era tan descaritado. Uno se lo imagina haciendo la experiencia esta y haciendo cosas así, todo un loco bárbaro. No, y era un espectáculo. ¿Quién pudiera ser Arquímedes? Bueno, estamos hasta acá como vamos con hidroestática. Nos queda una partecita, digamos que es, el resultado sería 13.847,4. Nos quedaría nada más que el amigo Pascal, ¿sí?, un grosso Pascal, porque nos permitió el gato hidráulico, ¿sí?, un grosso Pascal. Y nos queda ver también algo de peso aparente, cómo trabajar y cómo elegir, por ahí si me dan el peso aparente, el peso en el aire y el peso en el agua, donde también hablaremos de peso específico. Laplace, no tanto Laplace, porque es un derivado de Pascal, pero no hay tantos problemas con el amigo Laplace, ¿sí? Hay algunas personas que lo dan y que lo respetan muchísimo. Yo prefiero prefiero Pascal y los derivados. Sí, Facundo. Bueno, la experiencia de Torricelli, ¿sí?, la experiencia de Torricelli, yo lo dije bajito, es la que nos terminó de dar a nosotros la medida de la atmósfera en 760 milímetros de mercurio. Es decir, que la atmósfera, si nosotros la medimos en Torricelli, ¿sí?, lo que vamos a tener es un Torricelli. Si le medimos el milímetro de mercurio, también podemos equivalente una experiencia de Torricelli. Torricelli, por ejemplo, nos va a servir para entender en un tubo de ensayo, por ejemplo, la diferencia de altura. Un problema que es clásico de la física de la hidroestática, y que lo vamos a ver mañana, que es la diferencia de altura. Y cómo podemos achicar, ¿sí?, cómo podemos comprimir ese resultado para que nos quede de alguna manera más fácil resolverlo, ¿sí? ¿Alguna cuestión con respecto a Torricelli? Torricelli, a presión hidrostática.
No estoy con todas las luces, pero se me apagaron. Bien. Bueno, espérense.